¿Qué harías si tuvieras una fortuna de 50.000 millones de dólares? Piénsalo un segundo. 50.000 millones. Más que el PIB de muchos países. Suficiente para comprar ejércitos, gobiernos, jueces, presidentes. Suficiente para construir un hospital privado en la montaña solo para ti. Suficiente para que el hombre más buscado del mundo entero viviera tranquilo en la Sierra de Jalisco durante décadas mientras la DEA, el ejército mexicano y la CIA lo buscaban sin encontrarlo. Esa fortuna existió. Y le pertenecía a un hombre que empezó su vida recogiendo aguacates en Michoacán. Escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo ahora mismo. Quiero saber hasta dónde llega esta comunidad. Esto no es una historia de éxito. Es la historia de cómo un sistema entero falló durante 30 años mientras un solo hombre construía algo que ningún gobierno sabía cómo detener. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació en 1966 en la comunidad de Tierra Caliente, en Michoacán. Una ranchería sin pavimento, sin oportunidades, sin futuro visible para ningún joven que creciera ahí. Su familia cultivaba aguacates. Él también. Hasta que decidió que eso no era suficiente y cruzó la frontera hacia California sin documentos, como lo hacían miles de mexicanos cada año, buscando algo que en su tierra no existía. Lo que encontró en San Francisco no fue el sueño americano. Fue las pandillas. Fue el negocio de la heroína. Fue la DEA. En 1992, a los 25 años, fue detenido en California por distribución de drogas. Condenado. Deportado de regreso a México. Para la mayoría de las personas, ese momento sería el fondo. El punto donde la vida se reencauza o se termina. Para Nemesio Oseguera Cervantes fue el comienzo. De regreso en México, con contactos que había construido en California, con conocimiento de los mercados del norte, con una ambición que la cárcel no había apagado sino afilado, empezó a moverse en los circuitos del crimen organizado michoacano. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del Cártel Milenio, una alianza matrimonial que en ese mundo equivalía a una fusión empresarial. Y desde ese punto, todo cambió. Lo que construyó en los siguientes 20 años no tenía precedente en la historia del narcotráfico mexicano. Y lo que lo hacía diferente no era la violencia. Era la inteligencia. El Cártel Jalisco Nueva Generación nació oficialmente en 2010. Cuando el Cártel del Milenio se fracturó después de la muerte de su líder Nacho Coronel. El Mencho tomó los fragmentos, los reorganizó y construyó algo completamente distinto a lo que existía antes. Mientras otros cárteles operaban como estructuras feudales con un señor en el centro y vasallos alrededor, el CJNG funcionaba como una franquicia. Facciones regionales semiautónomas, cada una con sus propias alianzas locales, todas conectadas a un centro que proporcionaba recursos, armamento y protección a cambio de lealtad y porcentaje. El modelo funcionó de una manera que nadie anticipaba. En menos de una década, el CJNG pasó de ser un grupo regional en Jalisco a tener presencia confirmada en 28 de los 32 estados de México y en más de 30 países. No era expansión territorial en el sentido tradicional del narco. Era colonización de mercados. Fentanilo para Estados Unidos. Metanfetamina para Europa. Cocaína para Asia. Rutas que pasaban por África y el Pacífico. Una logística de escala industrial que los propios analistas de la DEA describían con un vocabulario que normalmente se reserva para corporaciones multinacionales. Las estimaciones oficiales de 2017 calcularon los activos totales del CJNG en 50.000 millones de dólares. La DEA estimó la fortuna personal de El Mencho entre 500 millones y 1.000 millones. Para tener contexto, el Chapo Guzmán, durante décadas el narcotraficante más famoso del mundo, acumuló aproximadamente 12.000 millones. El Mencho, en menos tiempo y con mucho menos cobertura mediática, construyó algo de escala comparable. Pero lo que diferenciaba a El Mencho del Chapo no era el dinero. Era la invisibilidad. El Chapo construyó hoteles. Mandaba mensajes a famosos. Se dejaba fotografiar. Concedía entrevistas a Sean Penn. Tenía una presencia pública que eventualmente lo delató. El Mencho entendió algo que su predecesor nunca aprendió, que el poder real no se exhibe. El poder real desaparece.
Y lo que construyó para desaparecer fue tan sofisticado que durante años los gobiernos de dos países no podían estar seguros de si estaba vivo o muerto. La única fotografía oficial que circulaba de El Mencho tenía más de una década. Sin imágenes nuevas. Sin grabaciones de voz verificadas. Sin apariciones públicas. Sin ningún registro reciente que confirmara que ese hombre seguía existiendo. La DEA incrementó la recompensa por su captura en diciembre de 2024 a $15 millones, la cifra más alta ofrecida jamás por un narcotraficante mexicano, y lo hizo sin tener una sola imagen actualizada que publicar junto al anuncio. Sabían que estaba vivo porque el CJNG seguía funcionando. Pero no podían probarlo. Lo que sí sabían era que padecía insuficiencia renal crónica. Una condición que sin diálisis regular es fatal en meses. Y que El Mencho había resuelto ese problema de la única manera que alguien con sus recursos podía hacerlo, construyendo su propio hospital en la sierra. En la comunidad de El Alcíhuatl, en Villa Purificación, Jalisco, las autoridades detectaron en 2019 la construcción de una clínica privada en plena montaña, sin acceso público, sin señalización, rodeada de seguridad armada. Un hospital de uso personal. Para un solo paciente. Vivía dentro de un perímetro de protección que abarcaba múltiples municipios, con capas de seguridad que incluían vigilantes en cada acceso, drones, comunicaciones encriptadas y una red de informantes que alertaba con horas de anticipación cualquier movimiento de fuerzas del orden en un radio de decenas de kilómetros. Cuando los militares llegaban a buscarlo, él ya no estaba. Y dejaba señuelos. Un exintegrante de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano describió un operativo en Nayarit donde encontraron el campamento de El Mencho con armas de grueso calibre tiradas en el suelo, chalecos, munición con las marcas del CJNG, todo regado de manera visible. Era un escenario fabricado para distraer mientras el objetivo real se movía en dirección contraria. El periodista Riva Palacio reveló algo que generó un debate enorme. Que las Fuerzas Armadas mexicanas tenían ubicado a El Mencho en el municipio de El Grullo durante más de 3 años. Que sabían exactamente dónde estaba. Y que el entonces presidente López Obrador negó la autorización para capturarlo. Si eso era cierto, El Mencho no solo evadía al Estado. En algún nivel, el Estado lo protegía. Esa acusación nunca fue investigada formalmente. Pero tampoco fue desmentida con evidencia. Si eres de los que creen que estas historias deben ser contadas sin miedo, que la verdad importa aunque incomode, suscríbete ahora a Expediente Viral. Esta comunidad existe exactamente para esto. Y si ya estás aquí, activa la campanita porque lo que viene no tiene desperdicio. Y mientras el debate sobre su protección seguía sin resolverse, algo en la estructura del CJNG empezó a cambiar de maneras que nadie podía explicar del todo. En 2022, algo ocurrió que sembró dudas en todo el mundo que seguía el caso. Comenzaron a circular reportes no confirmados de que El Mencho había muerto de un paro respiratorio mientras recibía tratamiento en un hospital privado de Guadalajara. Narcomantas aparecieron en Colima con mensajes que presuntamente confirmaban su muerte. Uno de sus operadores regionales más leales, José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, desertó del CJNG y fundó su propio cartel, el Cartel Independiente de Colima, algo que nadie habría hecho si El Mencho siguiera vivo y en control. Los periodistas de seguridad comenzaron a notar fracturas internas en la estructura del CJNG. Líderes regionales que empezaban a actuar con autonomía que antes no tenían. Decisiones que no seguían el patrón de los años anteriores. Una organización que funcionaba pero que parecía operar sin un centro de gravedad claro. El gobierno mexicano no confirmó ni negó nada. El gobierno de Estados Unidos tampoco. En enero de 2025, un reportero señaló que agentes anónimos de la DEA habrían confirmado privadamente que El Mencho había muerto en 2022 por su enfermedad renal, y que las autoridades mexicanas habían optado por no comunicarlo para evitar una guerra de sucesión que desataría niveles de violencia sin precedente. Era la teoría más perturbadora de todas. No que El Mencho estuviera escondido, sino que llevaba años muerto y que su nombre seguía siendo usado como paraguas, como marca, como amenaza vacía que mantenía el orden porque nadie podía probar que era una mentira.
Los registros contables encontrados en su cabaña después del operativo de febrero de 2026 mostraron algo que apuntaba a que seguía operando hasta casi el final. Notas escritas a mano detallando ingresos y gastos del CJNG en diciembre de 2025. Solo en 2 municipios y a través del negocio de máquinas tragamonedas, la organización había generado 17 millones de pesos en un solo mes. El hombre que llevaba años siendo declarado muerto por distintas fuentes seguía llevando la contabilidad de su propio imperio. Y entonces llegó el 22 de febrero de 2026. Una unidad de fuerzas especiales del ejército mexicano localizó a Nemesio Oseguera Cervantes en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. La operación fue resultado de meses de trabajo de inteligencia bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y con coordinación directa con agencias estadounidenses. Durante el enfrentamiento murieron 8 integrantes del CJNG. Varios más resultaron gravemente heridos. El Mencho fue uno de ellos. Las autoridades informaron que falleció mientras era trasladado a Ciudad de México para recibir atención médica. Tenía 59 años. La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, cientos de narcobloqueos aparecieron simultáneamente en 20 estados de México. Carreteras cortadas. Vehículos incendiados. La respuesta automática de una estructura entrenada para reaccionar ante la caída de su líder con violencia masiva y coordinada. Lo que quedó después no fue el colapso que algunos esperaban. Fue algo más complicado. 5 generales listos para tomar el control. 5 facciones, 5 ambiciones, el mismo territorio, sin nadie con autoridad suficiente para impedir que se destruyeran entre sí. Los analistas de seguridad lo describieron con claridad: si los 5 generales entran en guerra sucesoria, los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Tabasco verán niveles de violencia superiores a todo lo que han experimentado antes. Su féretro fue bañado en oro. Un detalle que sus seguidores difundieron como símbolo del poder que había acumulado. El hombre que empezó recogiendo aguacates en Michoacán terminó en un ataúd dorado rodeado por un ejército que nadie había podido desmantelar en 30 años. 50.000 millones de dólares en activos. Un hospital privado en la montaña. Señuelos para el ejército. 3 décadas de invisibilidad. Y al final, una cabaña en Tapalpa con registros contables escritos a mano. Eso fue el Mencho. No una película. No una serie de Netflix. Un hombre real, en un país real, que construyó algo tan grande que todavía nadie sabe exactamente qué va a pasar ahora que no está. La pregunta que queda no es quién era él. Es qué viene después. Y esa respuesta todavía no tiene nombre. El siguiente vídeo está aquí arriba. Es otro caso donde el poder opera en las sombras y el mundo no lo ve venir hasta que ya es tarde. Dale clic. Y si todavía no estás suscrito a Expediente Viral, este es el momento. Esta comunidad existe para las historias que otros no cuentan.